Hola a todos, bienvenidos a su canal Apromagar. Mi nombre es Fernando Rojas y en el día de hoy vamos a iniciar un curso completo desde cero sobre Ionic Framework. Para eso vamos a ver primero qué es Ionic Framework. Ionic es un framework de código abierto que nos proporciona herramientas y servicios para desarrollar aplicaciones web progresivas, WPA. También aplicaciones móviles, pero no móviles nativas, sino híbridas o multiplataforma. Es decir, vamos a poder con un solo código tener un despliegue para aplicaciones iOS y aplicaciones Android. De hecho, con el mismo código también podemos desplegar en un sitio web y de la misma forma aplicaciones de escritorio. Tiene una muy alta calidad, un excelente rendimiento comparado con los otros frameworks que tienen cosas similares o que también pues son multiplataforma. Ya vamos a ver más adelante a cuáles nos referimos. Su versión original fue lanzada en el 2013 y fue construida sobre Apache Cordova y sobre AngularJS. Como sabemos, AngularJS ya no existe, y también pues Ionic ya avanzó, está en la versión 4, la cual pues ya tiene muchas mejoras, muchos más componentes, herramientas, y vamos a ver más adelante que pues ya se basa no solo en Angular. ¿Qué tecnología se utiliza o qué debo saber para empezar a programar en Ionic? Tengo que tener conocimientos de HTML5, CSS y JavaScript. Como ven, si soy un programador familiarizado con todo este ambiente web, que sepa pues de estas herramientas, es muy fácil poder empezar a desarrollar sobre Ionic. La curva de aprendizaje es muy corta, y es muy fácil de verdad entenderlos. Sus componentes son fáciles de implementar, tiene bastante documentación y eh, además de esto también se basa, o digamos que tiene la premisa de construye con tu framework favorito, que es esto. Entonces, Ionic está diseñado para integrarse con los mejores frameworks de frontend. Entonces ahí tenemos Angular, tenemos React, tenemos Vue.js, incluso ninguno de estos, y podemos trabajarlo simplemente sobre JavaScript. Entonces, si yo tengo conocimientos, además pues como lo veíamos de HTML, sino que también ya he manejado Angular, React o Vue.js y he desarrollado sobre estos frameworks, va a ser súper fácil poder adaptarme a Ionic y poder hacer aplicaciones híbridas. Eh, Vamos a ver más adelante pues cómo se trabaja, cuál es la estructura de las carpetas, que es muy similar pues a los frontends indicados, y cómo se desarrolla cada uno pues de sus componentes y demás. También pues tenemos algo que es Sass, ¿cierto? Que reemplazaría pues las hojas de estilo CSS normal, y Sass es un lenguaje pues de hojas de estilo, es uno de los más usados, de los preprocesadores más usados, y digamos que tiene algunas optimizaciones y la sintaxis es un poco más reducida que CSS, pero pues digamos que no es necesario poder saberlo. Con CSS podemos trabajar igual, o sea, podemos seguir trabajando y podemos hacerlo. Si les gustaría un video sobre esto, indíquenme, podríamos revisar y hacer pues un video muy básico de esto. Listo. Eh, ¿Cómo funcionan? Entonces yo desarrollo sobre un framework web, ¿cierto? Sea HTML, sea Angular, React, Vue, como lo veíamos, con hojas de estilo CSS o Sass.
bajo JavaScript, o si voy a utilizar Angular con TypeScript. Y tengo pues digamos que el desarrollo del código. Tengo pues muchos controles, muchos componentes y plugins que me ayudan a utilizar muchas herramientas y hacer muchas funcionalidades, incluso algunas funcionalidades que eran simplemente nativas. Ya va a ser fácil utilizarlas también a nivel web. Y mediante este framework que se llama Capacitor, que básicamente lo que hace es transformar una web app en un app móvil eh, o desktop mediante uso de un web view, donde voy a poder generar todo ese código que tenía originalmente y poder transformarlo a un código nativo para una aplicación de Android Studio o para una aplicación en Switch para iOS. eh, y esto pues me da la facilidad de poder tener ya mi código nativo para desplegar sobre un dispositivo móvil. No es la única forma, también lo podríamos hacer con Cordova o también dentro de los mismos comandos de Ionic. Hay algunos que nos generan directamente el APK, ¿cierto? El instalador para los dispositivos Android, y poder desplegarlos. Entonces vamos a ver cada una de estas formas de poder hacerlo. Más adelante vamos a ver pues sus ventajas y desventajas y cómo hacerlo. Como hablábamos inicialmente, Ionic es un framework multiplataforma. No es el único, ya digamos que hay varios desde hace años. Por ejemplo, Xamarin, PhoneGap, obviamente Ionic, React Native, Flutter, Native Script y pues muchos más. Estos son como los principales, los más nombrados. La ventaja de Ionic respecto a los demás, pues además de su rendimiento, de la forma en que podemos probarlo, no necesitamos una super máquina para hacer pruebas, no es tan demorado, no necesitamos emuladores ni nada de esto, sino que simplemente podemos hacer las pruebas en el navegador web, lo cual es bastante ágil. Y ya cuando la tengamos lista, la podemos desplegar ahí sí sobre un dispositivo móvil. Entonces eso nos da mucha agilidad. También pues el tema de que podemos desarrollar bajo herramientas web. Entonces si somos desarrolladores web va a ser muy fácil eh, poder entender este framework y poder utilizarlo. No tengo como en otras herramientas que aprender un lenguaje desde cero, utilizar herramientas, APIs y demás desde cero, sino que ya voy a arrancar con base en los conocimientos que tenga. Además que pues es un framework que ya tiene varios años, ¿cierto? Que ya está muy maduro, muy utilizado y tiene bastante documentación. Entonces, por ejemplo, si nos vamos acá a la página de Ionic Framework, vamos a poder ver pues digamos que todo lo que veíamos ahora de que es híbrido, que es nativo, eh, los diferentes componentes y demás que tiene su facilidad de poder utilizar varios frameworks frontend, todos los componentes que tiene. Vamos a ver pues digamos que todos los ejemplos de código que tiene para cada uno de ellos, ¿cierto? Tiene accesibilidad pues a cosas muy nativas como la cámara, el GPS y demás. Entonces eso también digamos que nos ayuda bastante a irnos por este lado. Eh, Dentro pues de las herramientas que vamos a encontrar, podemos ver acá una amplia lista de componentes, ¿cierto? Entonces podemos contar con todos estos componentes que nos brinda Ionic. Sería genial pudieran darle una revisada a cada uno de ellos. Por ejemplo, al ingresar acá a un card, vamos a poder ver cómo se desplegaría en un dispositivo iOS, cómo se desplegaría en un dispositivo Android.
el código que llevaría en Angular, en React, en Stencil, en Vue.js. Entonces, como ven, es muy fácil. Son simplemente algunos tags o etiquetas en el HTML, muy similar a como lo hacemos en Angular. Las propiedades que tiene cada uno de estos componentes y demás. Entonces, como vemos, hay una amplia documentación. eh, Todo este sitio de Ionic nos presenta cada uno de estos componentes, ¿cierto? Cada uno pues tiene su propia documentación, ¿cierto? Podemos ver pues los ejemplos de cómo queda. Adicionalmente podemos tener también las comparaciones, ¿cierto? Si estoy dudando de si me voy por Ionic o me voy mejor con React Native o me voy con Xamarin o me voy con Flutter. Entonces, digamos que en esos casos tenemos también acá, por ejemplo, el mismo Ionic nos muestra las comparaciones con cada uno de ellos, ¿cierto? Ionic contra React Native, Ionic con Flutter, de híbrido a nativo las diferencias. Entonces, si les gusta leer, si les gusta, pues digamos que estar seguro que ese va a ser como el camino de pronto a una aplicación que tengan que realizar de este estilo multiplataforma, sería genial pudieran pues leer estos artículos. Acá les da una visión más clara del comparativo entre este caso Ionic y Flutter, del por qué si Ionic, o de las ventajas y desventajas que tiene, del por qué mejor Flutter si es el caso, o React Native. Pero pues digamos que después de que miren esto se van a dar cuenta de que Ionic es muy bueno, es bastante utilizado, y digamos que comparado con los demás en rendimiento y agilidad en desarrollo es bastante bueno. Listo, digamos que hasta aquí pues está el video de hoy. En el siguiente video vamos a ver cómo empezar a instalar la aplicación de Ionic, cómo empezar a crear mi primera aplicación y pues cada uno de los componentes que tiene, los principales componentes, cómo hacer la compilación, el despliegue a una aplicación nativa y ya pues ponerlo en un dispositivo para poder mirarlo y pues probarlo y hacer como tal el ejercicio completo. Listo, si les gustó el video, no olviden darle me gusta, escribir sus comentarios que desean de pronto ver en especial sobre este framework, si tienen inquietudes, si tienen dudas y demás. Y no olviden suscribirse para que puedan ver los demás videos de este curso. Hasta un próximo video.